Buenas noches con todos. Buenas noches con todos los beneficiarios. Gracias por estar aquí en la reunión. En esta oportunidad les saludamos la Facultad de Derechos y Humanidades, la carrera profesional de Derecho, quien, le- quien les va a presentar una presentación de servicio social universitario en orientación jurídica de este año, del año 2023. Siguiente, por favor. Quienes los hemos elaborado este trabajo, pues este PowerPoint fue, fuimos dos, Quispe Toledano Marcos y López Conga Luis Milagros, mi persona, quien va a exponer. Siguiente, por favor. Bueno, le vamos a exponer lo que son derechos de las personas con discapacidad según la ley del número 29973. Siguiente, compañero. ¿Qué nos dice las personas con discapacidad? La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más diferencias físicas, sensoriales, pueden ser mentales, intelectuales o de carácter permanente. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las personas, como se le puede decir, jurídicas o las personas normales, ¿no? Que en el resto de toda la población, sin perjuicio de las medidas específicas, sin que se perjudique sus derechos de ellos, tanto como nosotros y tanto como ellos tienen derechos y no nos tienen que perjudicar, establecidas en las normas nacionales e internacionales. ¿Para qué? Para que esto alcance la igualdad del hecho. Nos dice que tenemos que ser iguales. El Estado garantiza un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin discriminación. En acá lo que quiero informarles es que el Estado ha planeado, ha planteado, ha formulado, por ejemplo, asesoramiento o también, así como nosotros lo hacemos, diapositivas para que ustedes se informen que tienen derecho para el pleno disfrute, ¿no? Para que no le discriminen, para que ustedes informen que tienen derecho. El otro sería los derechos de las personas con discapacidad son interpretados de conformidad con los principios y derechos contenidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con los demás instrumentos internacionales sobre los derechos humanos. Bueno, le vamos a hablar del artículo 4 que nos dice que son principios rectores de la política y programas del Estado, que nos dice que las políticas y programas de los distintos sectores y niveles de gobierno sujetan los siguientes principios. Tenemos como ocho principios. Primer principio es el respeto a la dignidad inherente. ¿Qué nos quiere decir? Que es autónomo o individual ahí se incluye su libertad y tomar sus propias decisiones. Segundo, la no discriminación de las personas con discapacidad es un principio más. Otro principio sería la participación y la inclusión plenas y afectivas en la sociedad de las personas con discapacidad. Cuarto principio, la igualdad de las oportunidades para las personas con discapacidad. Quinto principio, la accesibilidad. ¿Qué accesibilidad? ¿En dónde? En educación, trabajos y en política, ¿no? Sexto principio, la igualdad entre los hombres y mujeres con discapacidad. Octavo principio y último es el respeto a la evolución de las facultades del niño y la niña con discapacidad. Siguiente compañero. Tenemos también lo que son derechos de las personas con discapacidad. Eso está dictaminado, está escrito, está articulado en el artículo 15 y en el artículo 16 y el artículo 18. En el artículo 15 nos dice que derecho a la accesibilidad. Las personas con discapacidad tienen derecho de acceder en igualdad de condiciones que las demás. En el artículo 16, accesibilidad del entorno urbano y las edificaciones. Las municipalidades promueven y supervisan y fiscalizan el cumplimiento de las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad en el entorno urbano y en las edificaciones de su jurisdicción, especialmente la accesibilidad urbana para los niños y niñas y adolescentes con discapacidad. Dentro del artículo 18, diré,
Viviendas para las personas con discapacidad. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento promueve y regula el acceso preferente a las personas con discapacidad y a los programas públicos de viviendas a su cargo, otorgándole una bonificación. Estos programas contemplan la construcción de viviendas accesibles para las personas con discapacidad. Siguiente compañero. Tenemos también en el artículo 35 que nos dice derecho a la educación y artículo 38 derecho a la educación superior. En el artículo 35, las personas con discapacidad tienen derecho a recibir una educación de calidad. Ninguna institución educativa pública, ya sea pública o privada, puede negar el acceso o permanencia de una persona por motivos de discapacidad. Si lo hicieran, o sea, si lo hicieran, ¿qué es el motivo? Le dirían, eso sería una discriminación y no estaría igualitario. En el artículo 38, en Derecho de la Educación Superior, las universidades, institutos y escuelas superiores públicos y privados realizan ajustes razonables para garantizar el acceso y permanencia a las personas con discapacidad, incluida la educación de sus procesos de admisión. Estas instituciones reservan el 5% en su proceso de admisión por especialidad profesional para la postulación de las personas con discapacidad, quienes acceden a estos centros de estudio previa aprobación de la evaluación de ingreso. Siguiente, compañero. Tenemos el artículo 45, derecho al trabajo, y artículo 49, cuota de empleo. Derecho al trabajo. Las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones que las demás en un trabajo libremente elegido o aceptado con igualdad de oportunidades. ¿Qué nos quiere decir en el artículo 45? Que toda persona que sea discapacitado, que tenga alguna discapacidad, tiene el mismo derecho para trabajar y recibir el mismo sueldo que todas las personas lo tienen. En el artículo 49, cuota de empleo. Las identidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción de inferior al 5% de totalidad de su personal, ¿no? Y los empleadores privados con más 50% de trabajadores en la proporción no inferior al 3%. Siguiente, compañero. El compañero Marcos y yo hemos escogido la elaboración de las normas en el Perú es poco eficaz, que se aprueben en gran cantidad y no se aplica plenamente, pues no evalúa y reflexiona suficiente respecto de su permanencia. Quiere decir que acá en Perú algunas leyes no le favorecen a las personas con que tiene discapacidad o algún impedimento. Tampoco tienen algunos derechos, se les deniega algunos derechos a las personas con discapacidad. Eso sería todo. Muchas gracias.